Pues ahora sí ya estamos listos para empezar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es de verdad un gustazo estar aquí en esta FIL de Guadalajara, a quien como siempre agradecemos a la organización su hospitalidad y su generosidad, más ahora que pues también nos invitó a presentar un libro tan especial del sello Grijalvo como es El arte de conquistar lectores, de Pilar Gordoa, a quien agradezco a su vez pues que haya depositado esa confianza en mí, ¿no? Para editar este libro, y por supuesto también agradecer a Sofi Segovia, que es pues además creo que una protagonista del libro, así que se sale la protagonista del libro y por supuesto una de nuestras autoras estrellas del sello Grijalvo. Y sé que tenemos bien poquito tiempo, yo solamente decirles tres cosas sobre el libro. A mí me parece un libro clave por al menos tres razones. Una de ellas, por supuesto, es que finalmente tenemos acceso, digamos, a los secretos y a las claves de cómo funciona por adentro la mercadotecnia y la promoción de un libro de mano de una de las protagonistas de la industria, que es Pilar, y es nuestra directora de marketing, con toda la experiencia y con todas las ganas de enseñar a su público lector estas claves y estos secretos. Y no nada más eso, no nada más es una cuestión de cómo conquistar lectores, sino también cómo conquistar a toda una audiencia. Eso es también una cosa que me gusta mucho del libro, que está dirigido a un público amplísimo, no nada más a especialistas o a gente que trabaja en la industria editorial, sino que explica y analiza muy puntualmente cómo conquistar una audiencia a partir de un contenido, ¿no? Como que el contenido es el rey desde hace mucho, pero ahora más que nunca con todos los canales de comunicación digitales que tenemos, etcétera. Y Pilar, creo que a partir de este libro da esas claves para poder comunicar un contenido con efectividad. Y finalmente, por supuesto, para mí, pues personalmente, y creo que también a nivel de la editorial, es muy importante que hayamos publicado este libro acá, porque de alguna manera representa también una historia pequeña, pero muy sustanciosa, del sello Grijalvo, que este año cumple 70 años. Y pues básicamente lo que se contiene acá es la historia de los, bueno, ni tan pequeña, ¿no? La historia de los últimos 25 años de Grijalvo, en las que he tenido también la oportunidad de compartir pues muchas luchas con Pilar, y me parece pues como que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro sello, publicando un libro que hable de sí mismo y con estos secretos y esta amplitud. Así que muchísimas gracias, y gracias a ustedes por estar acá de nuevo. Le paso la palabra a Sofi. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí, muy honrada. Yo creo que fui personaje secundario en la historia, pero sí es un pasaje que ya pasaron 10 años y guardo en la memoria porque fue para mí un torbellino descubrir ese aspecto de la editorial, Pilar. Pero te voy a contar algo que no te he contado, que me sucedió ayer. Ayer tuve la presentación de mi libro y tuve pues varias entrevistas, como se hace siempre antes de una presentación, y uno de los periodistas me dijo, pues ¿qué les pasa a ustedes dos? A Pilar y a ti. Están revelando todos sus secretos a todos sus contrincantes. ¿Te acuerdas? Ayer dije, yo no creo en contrincantes, y le dije, yo creo que todos cabemos, pero yo no pude contestar por ti, Pilar. Esto de, ¿por qué Pilar? Si es emblema de todas las editoriales, o sea, de las más experimentadas, va a revelar sus secretos a otros. Y entonces a mí me gustaría que le contestaras y a ver si un día me lo vuelvo a encontrar y le voy a decir, me dijo Pilar. Creo que sé perfecto de qué hablas. Primero, Sofía, para mí es un honor que estés acompañándome en esta mesa, porque efectivamente pues toco pues, la historia del murmullo de las abejas, que ya tiene 10 años de haber salido. Y sí, me hizo esa misma pregunta, estaba muy como consternado. Decía, a ver, ¿no te van a despedir? Y yo decía, ¿por qué? No, es que si yo fuera tu jefe, yo te despedía mañana. Y entonces dije, ¿pero por qué? Bueno, es que estás revelando todos los secretos
de Penguin Random House. Entonces, pues yo lo que decía, bueno, lo que estoy haciendo es la memoria de Penguin Random House, porque, bueno, pues son 28 años ya de experiencia y creo mucho en la generosidad humana. En el libro empiezo narrando, pues, que entré a Ediciones B, pues muy joven, tenía casi 18 años, por suerte la rayita de la ley. Y bueno, pues a mí solo me dijeron, bueno, se trata de hacer comunicación, hablar con los periodistas y ya está, arréglatelas como puedas. Y entonces parece que en la industria editorial, como estamos siempre rodeados de libros, de personas, yo creo que las personas más cultas que yo he conocido están aquí. Las personas también más sensibles. Entonces da por sentado que uno entra a la industria editorial y tiene como una lumbrera, ¿no?, de conocimiento y que se sabe hacer absolutamente todo. Y lo que sucedía es que cuando daba los cursos para la Cámara o para el CONIME, que aquí está Arturo, que me da mucho gusto que nos acompañe, pues yo me daba cuenta que no, pues no era tan cierto, ¿no? Que lo que me pasó a mí muy pequeña le sigue pasando hoy a mucha gente. Entonces, por supuesto, sí hay muchos casos, sí hay muchas cosas que no están plasmadas en el libro, pero los ejemplos que quise poner, pues estaban muy enfocados a tratar de explicar la teoría que yo colocaba en el libro. Entonces, sí le dije, bueno, pues qué bueno que mi jefe no piensa igual que tú, pero yo creo en la generosidad y creo que si a mí me costó mucho trabajo de verdad, 2 meses por lo menos, tratar de entender cómo funcionaba en aquel entonces esa editorial, para mí es un placer dar ese conocimiento, entregarlo y decir que sea más fácil para ti y súbete al tren, porque también puedo decir que quien incursiona y por primera vez está en la industria editorial, es muy raro que salga de ella. Y estoy segura que muchos de los que están aquí lo saben. No se sale ya, ¿no? Porque hay algo que hace magia. Ni los lectores se salvan, ¿verdad? No nos salvamos, no, porque sí es un ambiente muy especial, es muy sensible y sí encuentras gente muy, muy especial, pero sí es algo muy especial que estás compartiendo aquí. Y sobre todo, cuando a mí me invitaste a presentarte, yo tuve miedo porque dije, yo no soy mercadóloga, no sé o sea, voy a poder entender todo esto, ya veré. Pero, ¿sabes? Lo primero que me sorprendió fue este estilo, este espíritu del libro tan invitador. Me gustó mucho. Entonces, es un libro muy rico de ir leyendo, porque, bueno, a mí me gustan los cuentos. Y tú aquí nos cuentas cuentos, te estás valiendo por este storytelling para ejemplificar súper bien lo que después sí vas más adelante y explicas, pero también de manera muy, muy abierta, muy clara, muy invitante. Y entonces me empecé a preguntar, ¿para quién es este libro? Porque nos cuentas estas anécdotas, una de las cuales yo recuerdo en carne viva, y ahorita vamos a hablar de eso, con maestría. ¿Qué se sintió y cómo decidiste el público a quien querías tú escribir? Porque no es, cualquiera podría pensar que es para expertos de marketing y no nada más para libros. Me parece que aquí hay sabiduría para todo, ¿no? Y es un libro que sí, si son de marketing, lo recomiendo, pero pienso yo que pensaste en más gente cuando escribiste este libro. Qué bueno que lo notas, porque si bien es cierto, una de las cosas más importantes a los que nos dedicamos, los que trabajamos en la industria, también me parece que es preparar mejores seres humanos. Trabajamos muchísimo con muchos equipos que tienen pensamientos diversos y algo que a mí me preocupaba mucho, porque el libro está, digamos, dividido en un marketing transversal, que es como un marketing más estratégico de poder quieres crear una empresa, pues aquí está el paso ABC para crear una nueva empresa, y después quieres promover un libro o cualquier otro producto o servicio, pues también aquí está. Pero ahora que lo he estado promocionando en varias escuelas, lo que he hecho es hacer una especie de analogía y decir,
este concepto nuevo del propósito de las compañías. Y un poco lo que le digo a las personas que nos acompañan es, cuando tú te levantas y despiertas, antes de ver el celular, si es que no es el celular tu alarma, ¿cuál es tu propósito de vida? Porque estamos muy acostumbrados los que trabajamos como godines, digo yo, en la industria, y estamos trabajando mucho todos los días como ejecutivos. Cuando uno se levanta y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? A mis colegas libreros, cuando me preguntaban, oye, pero ¿cómo puedo hacer para vender mejor libros? Y yo les preguntaba, ¿cuál es tu propósito? Me dicen, vender mucho. Le digo, no, eso es lo que tú haces. Pero ¿cuál es ese propósito de lo que tú haces? Entonces, les decía, yo creo que lo que tú haces como librero es levantarte cada día y decir, ¿cómo hago más grande mi comunidad? Esta comunidad de personas que se ayudan, que se apoyan, que tienen un sentimiento en común. Y si tú te levantas ese día y llegas a la librería a hacer lo que todos los días haces, que es vender libros, pero te preguntas que tu propósito es acrecentar tu comunidad, el sentido de lo que haces y el por qué lo haces, pues cambia totalmente. Y cuando nos enfrentamos como seres humanos y nos levantamos y decimos, ¿cuál es el propósito de vida? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Y cuando le das sentido a eso, la vida tiene quizá muchas más alegrías, a pesar de que haya tristezas, sufrimientos y fracasos, que quizá disfrutas mucho más. Entonces, el libro también pretende ser eso, o sea, ponte que tú eres tu propia empresa y a partir de tu propia empresa, ¿cómo vas a hacer para construir? Y eso me inspira muchísimo. Y es que se le puede llamar la industria editorial, pero me parece que suceden aquí cosas tan humanas, que está muy bien que de la editorial también surjan estas intenciones tan humanas, ¿no? Porque yo creo que te puedes encerrar mucho en el día a día y las decisiones pues frías, porque sí hay que ver por el negocio, pero qué bueno que se ve también de que finalmente contar historias, pues no hay nada más humano que eso, es lo que nos define. Y es lo que tú tienes que proteger también, la editorial, ¿no? Y entonces, ¿para quién escribiste este libro? Lo escribí primero, me parece que para mis colegas en la industria. Y puedo decir que la inspiración se dio porque terminando un curso en la Cámara me preguntaban, oye, ¿dónde puedo conseguir todo lo que tú me dijiste? Porque la presentación no va a ser suficiente. Entonces les pasé una bibliografía, ya saben, los más expertos y gurús del marketing. No, pero algo de la industria. Digo, bueno, hay una colección muy pequeña que se editó en el Fondo de Cultura Económica como por... No, pero ¿por qué no tienes tú algo? Y entonces dije, claro, ¿por qué no tengo yo algo? Entonces, me parece que lo escribí para ellos y ahora que haces a profundidad esa pregunta, creo que también lo escribí para que nadie más sufriera lo que yo sufrí. Entonces también hay mucho o sea, ¿por qué decir sufrí en una industria que era muy desconocida para mí y que decía yo que de esta industria de alguna manera ha impactado mi vida en todos sentidos, porque les contaba que inicié en Ediciones B muy chiquita, todavía no decidía qué iba a estudiar. Entonces ya estaba en los libros y dije, bueno, pues estudio comunicación porque estoy haciendo relaciones públicas. Y después la comunicación ya no me era suficiente porque yo quería hacer más cosas y bueno, pues ahora una especialidad en marketing, ya trabajando. Y después decía, bueno, ya no es suficiente porque como ahora la revolución digital y pues ahora otra maestría en negocios de internet. Entonces, esta industria maravillosa, yo no sé hacer otra cosa más que trabajar con autores y libros, me ha dado el sentido de vida y la carrera, Sofía. O sea, todas las decisiones que he tomado en mi formación académica han sido fundamentadas en esta industria. Y no llegué a esa, no me di cuenta hasta que estoy presentando, ¿no? O dando estas conferencias con el libro. Y tienes 28 años en esto. Y estabas saliendo de prepa, muy, muy jovencita. Y había marketing ahí, per se, en esa editorial B, había ya un departamento de marketing, se hacía marketing así,
o era algo que apenas empezaba? Pues no, de hecho los cargos era como casi de evitar a toda costa el marketing, porque el marketing de alguna manera lo pongo en un capítulo. Si tenía marketing es que era un mal libro. ¿Por qué? Porque me parece que el ADN de la edición por sí, ¿no? Es buscar buenos contenidos. Cuando el editor va y busca un libro es porque decide que tiene el contenido necesario y que es bueno. Entonces, si es así, no hace falta que nadie lo avale y diga que es bueno, porque el libro por sí mismo va a llegar a sus lectores, que a su vez van a recomendar. Pero eso ha evolucionado tanto de no existir la palabra marketing. De hecho, las gerencias se llamaban gerencias de comunicación. Las acciones iban muy enfocadas a las relaciones públicas. Hoy sí te puedo decir que me encuentro con equipos editoriales que ahora ya no es ¿por qué no tiene marketing? Es la pregunta de, tiene que tener marketing. No sé qué van a hacer, pero este libro tiene que ser promovido. Y es porque también estamos ante una saturación de contenidos. Necesitamos también una especialización del lector. Probablemente antes un solo libro se leía masivamente y hoy encontramos muchos libros que sí se leen masivamente, pero otros tantos que tienen sus pequeños nichos de lectores. Y muchas veces es que ni se enteran que existe el libro. Entonces, el marketing se convierte, me parece hoy, una herramienta fundamental para que este encuentro mágico del que hablamos entre autor y lector, a través de este contenido, se dé. Y todo el tiempo estamos tratando de buscar los recursos, porque cualquier editorial, sea pequeña o sea grande, nunca es suficiente la cantidad de recursos necesarios para tratar de llegar a públicos diversos. Y hoy por hoy todos piden marketing, entonces es muy lindo porque de alguna manera se reivindica. Porque yo creo que todos nos acordamos de aquella época, bueno, yo sí, de ir a una biblioteca, a una librería, perdón, y decir, aquí aparecen los libros como por arte de magia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que este libro también ayuda al lector común. El lector común que quiere saber cómo llegan los libros a las librerías. Y porque del lector común también va a salir alguno que otro escritor, ¿no? Y yo toda mi vida llevo más tiempo siendo lectora común que escritora. Y la fascinación por ir a una librería y encontrarte todos esos colores de las portadas y decir unas me gustan y otras no, y dónde se encuentran los libros, unos están aquí in your face, ¿verdad? Aquí rápido están y nos saltan a la vista de inmediato y otros no, otros tal vez los tienes que ir a buscar más, pero sí, o sea, ¿cómo se entera un lector antes cómo era? Esta nostalgia que creo que todavía existe por aquella industria editorial que era silenciosa, ¿no? Y yo creo que ¿por qué tiene que guardar silencio la buena noticia de un buen libro? Y entonces todo esto que puede descubrir también un lector común aquí en este libro para entender todo lo que sucede detrás de un libro. O sea, no es accidental, no es así nada más, todo lo que sucede detrás es que tiene todo un proceso creativo también, no porque se escribió el libro, sino después también para descifrar el libro y la relación que tiene con el autor, el contenido, todo, y entonces dónde debe de ir colocado y luego qué frases debe de tener para echar un guiño, ese coqueteo al lector correcto, ¿no? Y antes, pues, ¿dónde lo veíamos? En alguna revista, las reseñas de los expertos que además nada más reseñaban ciertas cosas de alta literatura, o había una cierta pues aprecio por, yo creo que qué porcentaje de libros, no sé, pero yo creo que el 5%, y todos los demás, ¿qué pasaba con esos? ¿A dónde caían sin el marketing? Y hay todavía esta crítica de que, bueno, es que tuvo mucho marketing, ha de ser malo.
de verdad, yo estuve muy ¿Sí? de acuerdo contigo porque, bueno, después hablamos de mi episodio. Pero sí creo que a ti te ha tocado vivir este aspecto histórico. Desde hace 28 años, no me puedo explicar cómo tienes 28 años, viéndote todavía tan joven, imagínate, pero 28 años y creo que además estás contándonos un proceso histórico, un momento disruptivo en la literatura de todos, no es nada más la industria. Es un momento que nos cambia a todos de tal manera que nos ha invitado a transformarnos a los autores, pero también a los lectores. Es bien interesante esto porque hace 28 años pues tú tenías que andar convenciendo, yo creo que a tu editorial, como dices, de llenar palomitas, bolsitas de palomitas en una función que se te ocurrió, esta creatividad y así, pero yo supongo que la concentración del editorial no estaba en ese aspecto, estaba en lo mismo, en lo tradicional, en cómo se había hecho desde Víctor Hugo, yo supongo, y pues el mundo va cambiando. Y me encanta cómo nos cuentas aquí esta evolución al principio, pero luego una revolución. Sí. Y ahí estamos viviendo una revolución en la literatura. Y la literatura, pues sí, quizá por siglos se hizo igual, pero ahorita somos revolucionarios. O sea, nos estás guiando en una revolución y me encanta que muestras eso, no es nada más así se hace esto y así se hace, sino recuperas en este recuento y nos muestras la revolución. Y yo por mí, pues estoy disfrutando la revolución. ¿Te sientes revolucionario? Ay, qué bonita pregunta. Creo que sí, o sea, sí me siento revolucionaria porque me parece que a veces hay que ir a contracorriente por todos estos hitos de la propia industria. El marketing no funciona, no es bueno si un libro tiene marketing. Todavía estos tiempos que a lo mejor hay autores que dicen, yo redes sociales no, ni se les ocurra presentarme algo de TikTok, tampoco por favor me vayan a poner una experiencia con un meet and greet con los lectores, yo prefiero ir a la prensa. O sea, todavía estamos viviendo estos cambios que se dan en todos los hitos tecnológicos. Creo que una de las cosas que además estando en la feria me recuerda es que cuando mi primer stand, que era justo el de Ediciones B, recuerdo que la consigna o el objetivo más importante en las relaciones públicas era ir a los líderes de opinión, que los líderes de opinión construyeran una buena crítica y los espacios de periódicos y de radios que se dedicaban a los libros que pudieran hacer una reseña. Entonces recuerdo a la gente con sus recortes de periódico yendo y decir, esto dicen que es bueno, ¿dónde está exhibido? ¿No? Y entonces, claro, todas las editoriales pues volcadas a trabajar para intentar que los líderes de opinión te hicieran caso. Yo sí recuerdo en Ediciones B el catálogo era mucho más comercial, menos literario. Sí me recuerdo yendo a la sala de prensa a tocar puertas, a presentar, a entregar boletines y decir, vale la pena, por favor, no, pues yo prefiero entrevistar a otro personaje, yo no voy contigo. Entonces, una labor como muy a contracorriente. Y había una periodista entre las entrevistas que me hicieron que me dijo, es que yo no sabía que además vamos a editar en Lumen, me parece, y ella me decía, es que no puedo creer, es de verdad lo que dices, que no había que hacerle marketing, porque yo vengo de la industria cinematográfica, y en la industria cinematográfica no importa si hay un libro, si hay una película comercial o una película de arte, una vez que uno como director termina, entrega al equipo de promoción y más les vale que haga un buen trabajo para que todo el mundo se entere que este trabajo cinematográfico salió. No me imagino diciendo que no pase y que se vea solo en las pantallas y que la gente lo recomiende. Entonces paso por un recorrido de lo que hemos vivido desde estos inicios, de cómo, bueno, los teléfonos inteligentes, de cómo las redes sociales, de cómo ahora que estamos en la era del contenido, de cómo la era del e-commerce o del social commerce, y por qué la pandemia de alguna manera
vino a adelantar estos 10 años de historia, porque no solo se trata de saber que existen las redes sociales, sino cómo adaptas el negocio. Por ejemplo, ahora en esta época del e-commerce y donde muchas librerías, estuve en la UAP, donde me decían, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi página pudiera tener una mayor afluencia y la gente quiera comprar porque nos piden cada vez más contenido? Y entonces hay una real preocupación porque las nuevas tecnologías permeen a librerías grandes y pequeñas, las grandes porque sus sistemas funcionen bien y las pequeñas por incursionar y dar este servicio a su comunidad. Y saber este cambio no es solo que existe el e-commerce, sino cómo las editoriales nos tenemos que preparar para a lo mejor decir la forma en la que estibabas los libros en el almacén ya no es suficiente porque hoy necesitas tener otra forma de poder colocar los títulos para que sean surtidos más fácil. Entonces, todos estos cambios tecnológicos impactan de una manera importante en la industria para cambiar los procesos, para tratar de llegar a los lectores de una forma más rápida, porque son tantos libros, decía Said, los demasiados libros, que cada uno tiene que defenderse. Y menos del 20% de las obras que se publican en el país tienen acceso a promoción, a marketing como tal. Todas, la mayoría siguen basándose en las relaciones públicas, pero ya no es suficiente porque además los espacios que ya nos encontrábamos en los periódicos, en las radios, pues han migrado también. Y hoy cada vez los lectores mismos son más protagonistas de las historias y de contar las historias y de hacernos saber lo nuevo que hay en el mercado. Y estoy segura que tampoco se dan abasto, porque aquel que tiene una creación de contenido le pueden llegar tantos libros que es imposible leerlos todos para poder comentar y hablar y tener una reseña. Y ahí se juegan también la credibilidad, porque si yo como lector estoy haciendo un video y creo en lo que estoy diciendo y de repente estoy reseñando algo que no leí, porque además lo pongo también en el libro. Tengo la fortuna de trabajar con equipos muy profesionales y siempre digo, si no lo lees, no lo vendas. Nosotros no hubiéramos podido hacer, y me gustaría pasar al capítulo del murmullo, porque no hubiéramos podido hacer la campaña que hicimos si no hubiéramos leído el libro. Y se dice fácil, ¿no? Bueno, es que el mercadólogo vende lo que sea o el vendedor vende lo que sea. A la hora, realmente si quieres trabajar con todo el sentido de profesionalismo que se requiere, la primera lección en marketing, voy a decir todos que son, la primera lección en marketing es leer el libro. Si no lo has leído, no te metas a promoverlo, ¿no? Porque no es posible. Y lo segundo, la única métrica, y aquí todos los conocedores de todas las métricas sociales, si el engagement, si el CTR, el CPM, y podremos hablar aquí toda la tarde de métricas de marketing, la única métrica de marketing que para mí es relevante es el boca a oreja. Si todos los equipos de comunicación y marketing logramos que los lectores empiecen a recomendar el libro, habremos tenido éxito. Si no, no hubiera sucedido. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando llegué por primera vez, pues como me decía Gwendolyn Perla, eres una señora trepada en un cerro escribiendo. Y de repente me dicen, pero ven. Y yo no sabía que venía y de repente me sentaron en una sala de juntas así, con un equipo, a conocer a todo mundo. Y me hicieron, porque también hablas que tienes que conocer al autor, y eso yo me acordé de esa escena, yo así como, pues muy nerviosa, y que me preguntaban, ¿y para quién es tu libro? ¿Y para quién lo escribiste? Y cuéntanos tu libro, y yo, todavía no sabía hablar de mi libro, pero superamos todo eso. Pero lo bonito de eso, y yo no sabía, en realidad, sí me fueron explicando, porque tal era mi ignorancia que me decían, ¿esto qué sucede? Es especial. Porque cuando llegó el murmullo con ustedes, pues les gustó mucho. Se puede que yo lo diga, o mejor lo dices tú, pero recuerdo ese impacto que yo dije, yo escribí el libro, pero todavía viene todo esto bien complicado,
Y ahí mismo, en esa complicación, me dijeron, ¿y qué estás dispuesta a hacer por tu libro? Y yo, "Son". Y contesté, lo que sea. Con esa seguridad, lo que sea. No, acá estaba pellizcándome por acá, porque ayer te confesé que era muy tímida, ya no. Pero lo que sea, ese momento de contestar lo que sea, yo creo que es un momento de marketing, ¿eh? Es un momento de decir, vamos a trabajar en equipo, y eso es lo que yo creo que es súper esencial hoy. Creo que es lo que ha funcionado, además de la maravillosa, que ahorita tú nos platicas, la maravillosa campaña que se hizo, de verdad, muy hermosa. No se me olvida ninguna velita, ninguna pañoleta, no se me olvida, pero creo que instintivamente yo supe que tenía que ir en ese mismo esfuerzo, o sea, hacer este equipo. Y siento que a lo mejor todavía hay estos autores de antes que no alcanzan esta nueva revolución, y yo siento que yo me fui con la bola, con la bola de la revolución. Me gustaría que nos contaras de tu lado, porque después yo te puedo contar de mi lado qué sentí. Fue una experiencia muy, muy linda, porque lo que dices es cierto. En el libro también lo pongo. Este autor ajeno que solo entrega el contenido y dice, bueno, ahora es responsabilidad de la editorial hacer lo que tenga que hacer para vender, me parece que ya está fuera de lugar en esta era. Estamos en la era de conectar, de colaborar, ya no de dirigir, ya no de controlar. Y entonces, en ese sentido, los autores, sin duda, es que son primero los protagonistas. O sea, eso no se nos puede olvidar nunca. Y si no se suben al tren como parte del equipo, ahí ya vamos en -100 si tenemos que hacer una campaña. Entonces yo celebro mucho que hayas respondido lo que sea, aunque te estuvieras pellizcando, porque la historia fue que, y la narro en El arte de conquistar lectores, y se las narro rapidísimo, de un vendedor que estaba en el norte, donde es Sofi, pues tenía un manuscrito y se lo entregó a una editora. Ya la editora no trabaja con nosotros más, es una editora muy talentosa, y entonces lo leyó y llegó a mi oficina y me dijo, es que te tengo algo, el manuscrito, por supuesto, que tienes que leer, Pilar. Y dije, sí, tengo que leer, sí, lo tienes que leer, por favor, léelo y me cuentas. Entonces yo decía, tengo que leerlo, bueno. Entonces empecé su lectura y dije, lo que tenemos en las manos es una bomba. Una historia cautivadora, conmovedora. Sofía además solo había publicado una primera novela en una edición de la universidad. Que por cierto, Ramón Córdoba me dijo, esa no cuenta. Exacto. Entonces, para mí era no solo haber descubierto en sus páginas una historia que podía cautivar a millones de personas, sino me encontraba con una novela llena de olores. Este realismo mágico, ¿no? Que podríamos, ese olor a lavanda, el olor de las naranjas, el paso por un país que tiene estos contrastes, que además supo delinear perfectamente bien entre el norte y el sur, que de alguna manera haciendo la analogía entre la fortuna y la desgracia, ¿no? Entre la mentalidad industrializada y esta mentalidad más esotérica, y combinar estos dos mundos a mí me pareció magistral, porque no dejabas o de reír en cada página o de llorar en cada página. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para comunicar todo eso que estamos sintiendo con la novela? Y bueno, contratamos a una agencia, pero la base era la autora que te lleva al mundo de los sentidos. Y cuando íbamos a la autora que te lleva al mundo de los sentidos, porque la intención no era construir un libro creo que de alguna manera es sencillo. Cuando estamos hablando con autores se trata de construir una marca, porque no es un único libro, es uno de todo lo que viene. Entonces lo que es más importante es entender que no se trata de una sola vez, sino es cómo vas a posicionar a un autor y a un escritor a lo largo del tiempo con cada uno de los libros que hace. Y además, Sofi ya con el tiempo, con Huracán y con Peregrinos, es que no traiciona. Yo con Huracán creo que hay
un capítulo entero que no paraba de reírme. Y entonces yo decía, wow, o sea, seguimos trabajando con el mundo de las emociones porque ella es fiel a sí misma, a su estilo de escritura. Entonces, cuando teníamos esto en la mano, pues esta editora Gwendolyn me lo entrega y dije, no, esto no solo lo tengo que leer yo, sino lo tienen que leer todos. Y entonces hicimos como 60, me parece, galeradas, que eran las copias para poderlas entregar a todos los empleados, se lo entregamos a los vendedores, porque ahí es donde hacemos la primera venta. Los vendedores son quienes van a ofrecerle al comprador un contenido. ¿Y cómo se diferencia? ¿Cómo le cuentan que es distinto? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué el vendedor tiene que pedir más? ¿Por qué el comprador va a decir, oye, en lugar de 500 del murmullo, te voy a pedir 1000 y voy a hacer grandes exhibiciones? Entonces ahí fue donde iniciamos la primera venta y después vino, yo digo que el marketing es casi como una sinfonía, o sea, no puede ser una sola cosa. Tenemos que ver que, pues como en una sinfonía, pues de repente entran las percusiones y después los instrumentos de viento y después las cuerdas. Y un poco lo que sucedió con el murmullo de las abejas fue eso. O sea, yo creo que te tuvimos ocupadísima un año por lo menos. Ocupadísima, pero reuniéndome con todos estos equipos. Fue un proceso muy bonito. Y qué buena idea esa de hacer que todos leyeran el libro y ojalá hubiera tiempo para todos los libros así, ¿verdad? Y leerlos. Sí. Pero lo que dices es cierto, o sea, es un trabajo en equipo, o sea, el primero que cree es el editor y a lo primero que se enfrenta es a grupos y a equipos de marketing y comercial que les tienen que decir, oye, este libro es bueno, tienes que confiar en él y ¿qué hacemos? Y ese vínculo que ya generó con el autor lo tiene que trasladar a estos equipos y luego estos equipos tienen que recibir ese vínculo y trasladarlo con el mismo cariño, con la misma pasión, con la misma fe. Y así que si el editor no lo hace bien, lo siento por aquellos editores, si el editor no lo hace bien, pues es muy difícil que traslade esos vínculos, ¿no? Y creo que lo que sucedió con el murmullo de las abejas, y lo narro en el libro, fue magia absoluta, porque todos creyeron en ese libro, todos logramos contagiarnos de la nana reja, de simonopio, de los olores a lavanda, de la miel, de las abejas y su murmullo. Todos de alguna manera participamos y ahí es donde se creó la magia, porque también que diga, el marketing es porque lo hizo Pilar Gordoa, claro que no. El marketing se da porque un equipo y un grupo de personas cree y eso que se planifica en la estrategia viene acompañado de la fe, el corazón y el trabajo de muchas personas, de muchos equipos, ¿no? Y creo que cada vez más hay autores como tú en ese momento que dijeron, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, que dicen, vamos a por ello y que hacen todo lo que está en sus manos en equipo con la editorial para que pues se dé ese encuentro mágico. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Y a lo mejor se lo puedes decir a otros autores que no se atreven. ¿Tendrías un hijo y lo dejarías ir solo al kinder? Pues no, fíjate, y luego es el kinder y luego la primaria y luego la secundaria y luego toda la vida, ¿no? Y vale la pena, el esfuerzo ha valido muchísimo la pena, pero recuerdo algo que me dijiste tú también, presentan la campaña y todo, pero después el boca a oreja, o sea, llegarle a alguien que se entusiasma tanto que quiere esparcir esta buena noticia que es un libro que le gustó. Y eso es algo de lo que hablas también en este libro. Hablo mucho de eso porque creo fielmente que a veces juzgamos un libro y decimos, es un mal libro. Y lo que nos sucede mucho, y mis colegas lo saben, es que probablemente publicaste un libro, pasan 5 años y ya está a punto de la decisión en esta reunión, que creo que odiamos todos de, bueno, ¿qué va a suceder con este libro? ¿Lo vamos a pasar a oferta o qué es lo que vamos a hacer con él? Y ha habido muchos casos de muchos libros que están a un paso de pasarlos ya a oferta porque van a terminar ese ciclo de vida y de repente sucede magia de nuevo y el libro encontró su momento. Nos pasó, por ejemplo, con Toda una vida, que vendía tan poquito
porque decíamos, no puede ser, y de repente pasa un fenómeno que entra al club de Oprah Winfrey en Estados Unidos, pero más allá de eso, aquí en TikTok lo empiezan a recomendar con un reto de cómo te conmueve toda una vida. Y a partir de ahí empieza la lectura de toda una vida y se genera la recomendación, y entonces aquí viene otro momento, porque hay muchos momentos que el mercadólogo o el editor no pueden controlar, que se dan, pero el punto más importante es que estés listo para reaccionar. Y nos ha pasado de todo, que pasa que un autor en un club se da y de repente vienen las búsquedas en las librerías o en los e-commerce y no hay stock. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que correr, ¿cómo tienes que reaccionar? Justo para que esos momentos se den, porque llegó el momento del libro. Entonces, juzgar a veces prematuramente si un libro es bueno o malo, mi experiencia te puede decir es que no es si es bueno o malo, sino que probablemente no es el momento correcto. Y a veces te anticipas mucho, a veces no tanto, y generar esos momentos es toda una proeza. Y luego sucede otra cosa, en ese boca a oreja se multiplica muchísimo ahora con las redes, que es otra revolución que está sucediendo. Y me parece que es también este llamado de los lectores a decir, quiero participar, pero a participar activamente, ya no nada más lo leí en el periódico y déjame ir a ver qué, tal vez te va a llegar por el hola, tal vez sí, o sea, por donde sea que te llegue esa buena noticia, pero ahorita se han multiplicado y aquí tenemos a Maura, te recomiendo un libro, que realmente se han hecho parte integral también de todo el plan de marketing, y luego sus lectoras que también hacen sus pequeños grupos y luego todo esto que se esparce. Creo que es lo que sí ha sucedido, esto del boca a oreja con el murmullo ha sido una cosa increíble, pero ¿qué sucedió además con todo esto? No es que se inventara en la pandemia, pero algo sucedió en la pandemia, yo lo sentí, no tengo los números, pero tengo el termómetro. Y yo creo que tú nos puedes hablar de todo lo que tuvieron que hacer para, en este momento de parálisis, y decir, no nos vamos a paralizar, y cómo solucionarlo, y además multiplicarlo. Creo que llegó a un lugar común del crecimiento a partir de la crisis, hay muchísimos libros, ¿no?, en torno a eso, pero creo que lo que sucedió con la pandemia es que de alguna manera toda la cadena de valor del libro se reinventó. Encontrábamos noticias de las librerías de barrio que empezaban a surtir libros en bicicletas o a través de WhatsApp porque no tenían estos, digamos, aparatos o sistemas o plataformas para poder hacer llevar los libros a las casas, a los hogares de los lectores. Pasó en la editorial que en algún punto dijimos, seguro tenemos que ir a buscar otro trabajo en otra industria porque en 2 meses se cayó el 80% de la venta de libros. Y fue muy triste, tiempo de mucha incertidumbre, de mucha oscuridad, de entender que probablemente había muchas librerías, muchos editores que no iban a pasar. Luego las bodegas cerradas también. Las bodegas cerradas. Teníamos solamente abiertos, porque no fuimos los libros clasificados o catalogados como esenciales. Un error para mí brutal, porque la única manera, y ya lo sabemos a toro pasado, pero la única manera en la que realmente pudimos sobrellevar una mejor pandemia fue a través de los libros. Pero pues pasó eso y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Seguramente va a ser el peor año de la historia. Y lo que empezó a suceder es que la gente empezó a adoptar los libros, se habían cansado seguramente ya del streaming de todas las plataformas, los que tenían acceso al streaming ya habían visto todas las películas, entonces pasaron por los libros y desde entonces hasta ahora ha habido mucho más lectura. Y cuando hablamos de los creadores de contenido y qué hicieron, yo creo que lo vemos en los clubes, y Maura seguramente no me dejará mentir, y algunos de los creadores de contenido que nos acompañan hoy, es cuando tú lees un libro y te gusta tanto, lo que quieres hacer es contarle al otro por qué está bueno
y qué es lo mejor que tiene conversar y empezar incluso a debatir y decir, bueno, este personaje no, sí, por esto, este contexto. Y creo que hay estas ganas de hablarle de lector a lector. Y eso ha tenido un auge maravilloso justo por eso, porque aquí no es quizá una persona intelectual con la que yo me sienta pues de alguna manera amenazado porque no tengo ni siquiera el mismo vocabulario, el lenguaje, entonces me identifico con el lector que me cuenta de lector a lector por qué un libro es bueno y por qué no, o por qué lo tengo que leer y tengo que emitir mi propio juicio, porque creo que una de las cosas que tiene justo los libros es eso, es decir, lo que yo leí puede ser no la misma experiencia para ti o para cualquier otro lector, es una experiencia única. Y entonces aquí viene otro momento, que es el del lector. Y aquí decimos, ¿cuántas veces pensamos y hablamos mucho de ese efecto? No es el lector el que va a buscar el libro. Muchísimas veces es el libro quien te encuentra. Y cuando este encuentro se da, y además después se conversa en los clubes o se generan estas creaciones a través del video y de las diversas plataformas, pues también sucede magia. El punto es cómo te lo cuento para que realmente se genere ese boca-oreja. Y entonces ahora el acercamiento hacia los lectores, yo lo veo pues en estos 10 años que tengo yo de vivir esto, de observar mucho y tratar de siempre estar aprendiendo, porque los algoritmos nos sobrepasan. Tú hablas de los algoritmos aquí y entiendo que el algoritmo es el nuevo Dios, eso sí lo entiendo, pero no sé cómo alcanzar el algoritmo para convencerlo de que hable. Acá, en tu departamento, tienen que estar encima de todos estos cambios tecnológicos. Todos los días están cambiando cosas. Ahora sí que estamos revolucionados, ya no nada más revolucionarios, sino esto está revolucionado. Y resulta que en todo esto del algoritmo y todo, ustedes ya están considerando mucho más conexión directa con los lectores, con los influencers, estos promotores de lectura, guías de libroclubes. Los libroclubes son lo máximo, porque todos sabemos que leer es muy solitario, pero no tenemos que seguir solos, ¿no? Y también está pasando esto con los libroclubes que existían, pero como muy insulares, y ahorita también saben que no tienen que estar solos. Pero lo que yo veo también es que ha cambiado mucho esta atención que ponen en comunicarse con los lectores que quieren ser partícipes de este ecosistema que ya está funcionando, me parece a mí como debe. Finalmente, después de la primera novela ya de la épica de Gilgamesh, hace miles de años, por fin, por fin sí parece esta conexión superhumana. Y viene, tal vez, ya venía, pero creo que tal vez a partir de algo súper trágico que fue la pandemia, y adaptarse, ser creativos. Yo lo vi, lo admiré muchísimo, y sí, yo creo que para ustedes ha sido adaptarse a demasiadas cosas, además cosas extraordinarias de la historia de la humanidad. Ha sido, me parece, un proceso que de alguna manera corresponde al tiempo en el que vivimos, porque siempre pensamos en hay que llegar al lector, pero el lector ya es parte de, ¿no? Y lo que pasa es que tiene un trabajo y vuelve el propio lector, genera también comunidad, ¿no? Y esta es parte de esa comunidad lectora. Entonces no se trata de llegar al lector, sino que el lector, al ser ya parte, pues tiene que estar, ¿no? Y creo justamente que es por esto que los propios lectores son los que recomiendan. Ahora hablábamos de algoritmos, entonces sí entramos en una revolución en donde incluso ya no es suficiente hacer estas reuniones en donde hablábamos de libros, sino que ahora los libros necesitan mucha más anticipación que antes. ¿Te acuerdas cuando hicimos el opúsculo que yo mencionaba? Sí. Todavía el libro no estaba, sacamos un fragmento y lo empezamos a entregar. Todavía hay gente que me dice, lo tengo guardado. Claro, sí, y ese fue la primera salida. Hoy no solo es necesario hacer eso, sino trabajar con más anticipación para que en las plataformas digitales el libro esté y sea una herramienta de promoción, porque es la única manera de dinamizar al algoritmo,
¿no? Que haya clics, ¿no? Porque hay un nuevo libro y ya para cuando realmente salga, el algoritmo ya está aprendiendo, porque si no en lo que aprende, pues pasa un poco el tiempo, ¿no? ¿No nos podrías dar una clase de para que los autores estuviéramos más hábiles? Porque de repente si dices, ya el Facebook no, ahora el TikTok, y nos pueden decir, no, no tienes que bailar, habla de tus libros. Y agradezco a los editores porque ha sido, bueno, a Enrique especialmente por creer en el arte de conquistar lectores. Pero creo que es muy importante que hoy estos editores cada vez más están conscientes de que a veces cuando les llaman y les dicen, ¿cómo vas? ¿Ya vas a entregar? Es porque hay una presión tremenda, ¿no? De todos los otros equipos para dinamizar al algoritmo, pero también para empezar a efectuar este trabajo de lectura de los equipos, para poder hacer un trabajo mucho más grande y mucho más fuerte. Vámonos a un retiro literario. Vámonos, Sofi, vamos a organizarlo. Bueno, pues no sé si nos quedan 5 minutos. Ya nos están aquí. Última pregunta súper rápido. Ahora que estás del otro lado también, Eso es lo mejor. ¿te ha cambiado algo este punto de vista, estar del otro lado? ¿Te ha cambiado algo tu labor como directora de marketing? Me ha cambiado todo. Creo que dar un sentido, ahora puedo decir 360 grados, creo que tengo la fortuna de conocer todos los procesos de la empresa de una manera fuerte y cuando empecé a incursionar desde el otro lado, puedo decirte que hay una sensibilidad mucho mayor a cada uno de los procesos con los autores y con los editores. Me siento de alguna manera más cómplice, ya sentía que era cómplice, pero creo que ahora me siento cada vez mucho más cómplice y también de alguna manera espero que ellos también me sientan mucho más cercana y entonces ahí ganamos todos. Pues muchas felicidades por tu primer libro y yo creo que vas a dar muchísimas conferencias, no te van a dejar en paz. Mucho éxito, Pilar, y que sigamos trabajando siempre juntos. Siempre, Sofi. Gracias. Te quiero. Gracias. Qué lindo.